Saludos, intrépidos viajeros de la galaxia. Bienvenidos a un nuevo capítulo en Galaxia Sonora. Hoy, nos sumergimos en las páginas vibrantes de La Luz de los Jedi. Prepárense para una odisea épica en una era de héroes y desafíos cósmicos. Soy su narrador galáctico y estoy emocionado de llevarlos a través de esta emocionante narrativa de Star Wars. Sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje hacia la luz de los Jedi. Capítulo 26. Fragata médica de la República Panacea, de clase Salvación. No me siento cómodo con esto, maestra, dijo Buryaga. Solo estábamos haciendo nuestro trabajo. Hablaba en Siri y Wookiee, por lo que sabía, la única persona a un parsec a la redonda capaz de entenderlo era su maestra, la caballera Jedi Niva Sek, a la que tenía al lado. Pero no quería que nadie pensase que estaba protestando o que no deseaba estar allí. La ocasión era solemne. Los dos llevaban el atuendo del templo para honrar el momento. En su caso, un simple tabardo sin mangas con varias capas y faja azul celeste, pero Nid llevaba el conjunto completo, blanco y dorado, con su larga melena canosa recogida en un moño y las botas y la empuñadura de su espada láser bien pulidas. Esto no es para nosotros, Padawan, dijo Nid. Estamos aquí para dar un poco de consuelo a esta gente, un poco de paz. Querían conocernos. Vamos, no será para tanto. Los dos Jedi estaban cerca de la entrada de una sala de techos altos como de catedral. La enorme estancia ocupaba la mayor parte de la sección central del Panacea, una nave de asistencia médica gigante y una de las primeras grandes obras de la canciller So. En los años pasados desde el inicio de su servicio, la nave se había enviado a varias zonas de conflicto, zonas catastróficas y lugares afectados por brotes contagiosos, como prueba tangible del compromiso de la República con todos sus ciudadanos, particularmente los más débiles. Más recientemente, So había enviado la nave al sistema ESAL a recoger y tratar a los supervivientes del desastre del Ruta Legado. La enorme cámara central del Panacea, conocida como cubierta mirador, era una cúpula de transpariacero. En circunstancias normales, la cúpula mostraba lo que había fuera de la nave, pero en deferencia a la mayoría de los presentes se había decidido otra cosa. En vez del oscuro vacío del espacio, los circuitos internos de la cúpula la habían opacado, con sutiles tonos de verde y azul moviéndose por la cúpula y una cálida luz amarilla cenital. Unos sonidos apacibles se oían débilmente a lo lejos, agua borboteando, el viento azotando las hojas. Los psicólogos de la nave habían recreado sutilmente los colores, sonidos y ambiente de un planeta parecido al que los colonos que viajaban a bordo del Ruta Legado pretendían convertir en su hogar, si la nave de transporte no hubiera sido destruida en un instante de horror y fuego, arrancándolos del hiperespacio en un desastre que seguía activo. Buryaga estaba siguiendo las emergencias muy de cerca. Como había estado presente al principio del desastre y había desempeñado un papel bastante esencial en su resolución, se sentía profundamente implicado en aquella terrible situación. Quería ayudar en lo que pudiera, hasta que aquella lenta tragedia terminase. Entre otras cosas, leía el informe diario de la oficina de la canciller sobre la evolución de la crisis. Recientemente, estos se centraban en el creciente descontento por los efectos del cada vez más extenso bloqueo hiperespacial. Pero también comentaban las emergencias. La cuenta actualizada, 21, una de las cuales había causado la destrucción de una planta de transporte orbital sobre Dantooine, que estaba coordinando un envío masivo de ayuda para los sistemas cada vez más afectados de los territorios del borde exterior. Niva Sek fue hasta el centro de la cubierta mirador, donde había reunidas unas 30 personas, charlando en voz baja. El personal del Panacea había repartido piscolabis y la mayoría de los presentes tenían bebidas en las manos. Era como una fiesta, sin serlo. Aquellos eran los primeros supervivientes rescatados del Ruta Legado, los mismos cuyo miedo Buryaga había detectado cuando Nib, Teami, Mikkel Sutmani y él mismo estaban a punto de destruir el módulo de pasajeros en el que iban. Los supervivientes se habían congregado allí para conocer a sus salvadores, Jedi y de la República, en un intento por cerrar aquel capítulo y poder expresar su gratitud personalmente. Todo aquello incomodaba a Buryaga, no le parecía necesario darle las gracias a un Jedi por ser un Jedi.
Jos y Pekka Edren, el matrimonio de pilotos de Vigalarga, no parecían compartir sus reticencias. Se les veía completamente cómodos, conversando ya con algunos de los pasajeros del Ruta Legado. A Burjaga no le molestaba aquello, por supuesto, habían sido parte esencial del rescate y se alegraba de que estuvieran allí, aunque solo fuera para librarles un poco de la carga social. Burjaga examinó a los supervivientes del Ruta Legado. En la fuerza, pudo sentir la rara tensión de aquellas personas, una extraña mezcla de remordimiento, vergüenza, alegría y alivio. La culpa del superviviente, supuso. Suspiró y echó a andar, ajustándose la faja y sintiendo el reconfortante peso de la empuñadura pulida de su espada láser. Brillaba tanto como la de Nib, aunque la suya estaba hecha con el ámbar de un árbol brosir blanco del planeta de los Bukies, Kashyyyk, con una cruz ancha de electrón. No esperaba usar su arma allí, pero se sentía como si se adentrase en una batalla. Su maestra sabía lo mucho que detestaba aquel tipo de recepciones. Ninguna de aquellas personas podía entenderle. A veces eso era una ventaja, porque la gente solía pensar que los que no hablan tampoco escuchan. Útil cuando buscaba información, pero no estaba en una batalla, ni en territorio enemigo. Solo era una especie de evento social y no creía poder descubrir gran cosa, por muchas conversaciones que escuchase. Dicho eso, sabía que Overcrest le había pedido a Nib que preguntasen a los supervivientes por las experiencias vividas en el Ruta Legado, por si aclaraban algún detalle sobre el desastre. La maestra Chris y su colega el Zar Man estaban buscando pistas de lo sucedido. Chris pensaba que algunos de los supervivientes podían tener recuerdos reprimidos que podían aflorar con el tiempo. Pero buscar esa información era tarea de su maestra, no suya. No se le ocurría cómo podría preguntarle a aquella gente por sus experiencias. Nadie iba a entender ni una sola de sus palabras. Quizás si el Panacea tuviera droide traductor a bordo, pero no. Solo había unos cuantos droides terapeutas, con sus grandes ojos y movimientos tranquilos, además de unos cuantos droides píldora flotando alrededor. En definitiva, era una nave médica. Burjaga fue hasta un grupo de 3 personas que charlaban discretamente, una pareja mimbanesa y una hembra humana. Parecían derrotados, encogidos. Incluso la piel escarlata y los enormes ojos azules sin pupila de los mimbaneses parecían apagados. Podía entenderlo. Todos habían pasado lo que les había parecido una eternidad dando tumbos por el espacio, dentro de aquel compartimento de carga, convencidos de que morirían en cualquier instante. Burjaga levantó una mano para saludarlos. Hola, dijo, en City Walk, esperando las consiguientes y habituales caras perplejas como respuesta. Maestro Jedi, respondió el varón mimbanés, en básico. Es un honor conocerlo. Estamos todos tan agradecidos por lo que hicieron. Encantado, señor, contestó Burjaga. No es necesario que nos lo agradezcan. Todas las vidas son preciosas y todos somos la República. Más miradas perplejas. Reprimió un suspiro. Berry, dijo alguien, y se giró. Era Jas Edren, con su mujer, Pika. Los dos llevaban bebidas en la mano y parecían completamente relajados. No sabía cómo lo hacían. Quizá fueran las bebidas. Los 2 pilotos se acercaron al grupo. Quizá no lo sepáis, chicos, dijo Jos, pero este es Burjaga. Si estáis vivos es gracias a él. Oh, cielos, ¿no podrías decirlo de otra manera? Le regañó Pika. No era pequeña, para ser humana, pero al lado de su marido lo parecía. Jos Adren era como un tronco de árbol con una cabeza en vez de copa. Es la verdad, dijo Jos. Nos estábamos preparando para volaros en pedazos, bueno, no sabíamos que ibais dentro, claro. Creíamos que erais otro fragmento más y queríamos asegurarnos de que no chocara con nada. Pero entonces Burjaga empezó a gritar como un poseso por el comunicador. Os sintió allí dentro y evitó que disparásemos, en el último momento. Sonrió. Por los pelos. De verdad. Un segundo más y... Pika le dio un codazo en el brazo, fuerte. Ay, dijo Jos. Vamos, cariño, dijo, llevándoselo.
Los tres supervivientes miraban boquiabiertos a Buryaga. Este tenía calor y unas ganas locas de jadear, pero sabía que algunos de sus interlocutores lo interpretarían como una amenaza. Era un bukie, tenía dientes afilados y, ¿eso que nos ha contado es cierto?, preguntó la mujer mimbanesa. ¿Tan cerca estuvieron? Asintió y sus expresiones se volvieron pensativas, lo que solo avergonzó más a Buryaga. Le estaban tratando como si fuera una especie de... Decidió aprovechar la oportunidad para escapar y fue hacia la mesa de aperitivos. Estaba famélico, como casi siempre. Su pelaje era claro, básicamente dorado, con mechones caoba más oscuro aquí y allá. Estaba en pleno crecimiento. Comía siempre que tenía oportunidad. Las mesas de aperitivos estaban a rebosar, los droides del Panacea se habían asegurado de ello, pero un solo vistazo le bastó para saber que todo eran quesos, panes, frutas, verduras recién recogidas, pastas para untar, salsas y dulces, nada de carne. Los bukies comían prácticamente de todo, pero, en ese momento, Buryaga sentía que necesitaba algo más vigorizante que unos meros zanahorinos y un puñado de pipafrutas. De todas formas, era comida. Se llenó un plato con lo que había y empezó a rumiar. Como mínimo, con la boca llena quizá nadie intentase entablar conversación con él. Masticando una fruta verde que no había probado antes, bastante buena, Buryaga miró al otro lado de la sala, examinando aquella extraña recepción celebrada en una especie de ilusoria pradera que flotaba en medio del espacio. Pequeños grupitos. Nida Sek en animada conversación con una familia, José explicándole otra historia a otro grupo, todos muy sonrientes. Ikka sujetando la mano de una mujer, escuchando atentamente lo que ésta le contaba. Buryaga pensó en los otros dos Jedi que habían participado en el rescate de aquella gente, los maestros Teami y Sudmani. ¿Cómo habían logrado librarse de la reunión? Sintiendo que su ánimo decaía, se comió el corazón de la fruta, con semillas y todo, triturándolo y tragándoselo. Se volvió hacia las bandejas de comida, pensando que podía probar algún queso, cuando su mirada se cruzó con la de otra persona. Allí, a un lado, en los límites del suelo blanco, mirando los remolinos azules y verdes en la cúpula de la cubierta mirador, había un chico humano, pelirrojo, que no hablaba con nadie. Uno de los droides terapeutas andaba cerca, con su cara ancha y jovial proyectando lentamente toda una gama de colores pastel, cálidos y agradables, mientras hablaba con el niño. Buryaga no era un experto calculando las edades de otras especies, pero le pareció que el chico debía de tener 10 años, alguno más quizá. No contestaba al droide terapeuta, a pesar de los esfuerzos de la atenta máquina. Tenía la mirada perdida, absorto en lo que ocupase su mente. Buryaga dejó su plato y fue hacia él, proyectándose con la fuerza. Sintió una inmensa tristeza en el niño, mezclada con culpa. Culpa por algo monstruoso e inmenso, algo que nadie de su edad debería sentir. Se acercó al niño. Sus ojos estaban huecos, eran como agujeros en su cara. Soy Buryaga, dijo, tocándose el pecho, aunque sabía que el chico no le entendería. Señaló al niño. ¿Cómo te llamas? Estos gestos eran universales, obvios, y el chico esbozó una sonrisa triste. Serg, dijo. Serg Ukarian. Buryaga señaló al resto de supervivientes, con expresión de duda. Serg los miró, un vistazo largo, lento y triste que no parecía acabar nunca, como si buscase algo entre los supervivientes aunque sabía que no estaba allí. Mejor dicho, alguien. Negó con la cabeza. Buryaga alargó los brazos y envolvió al niño en un abrazo. No entendía por qué nadie lo había hecho aún. Si alguien estaba herido, debías hacer lo que pudieras por curarlo. Si alguien se perdía, debías encontrarlo. Usando la fuerza, hizo todo lo que pudo por consolar al pobre Serg. No podía librarlo de sus malos sentimientos, pero podía aliviar parte de su peso y que el chico cargase con aquello con un poco más de facilidad. Serg estaba rígido, pero empezó a relajarse, poco a poco, deshaciéndose de parte de la carga. Buryaga notó que empezaba a temblar entre sus brazos y entendió que estaba llorando. Fui yo,
dijo Serge, con su voz amortiguada contra el pecho de Buryaga. Todo fue culpa mía. Me infiltré en los sistemas del puente porque la capitana Cassette se creía muy lista. Quería demostrarle que no sabía tanto como creía, iba a proyectar un holovídeo en las pantallas del puente, pero justo cuando ya lo tenía, lo vi aquello, y la nave saltó en pedazos y yo estaba en el compartimento 8 pero mis padres estaban en el 12, aún no lo han encontrado, y pienso. El llanto lo abrumó. Buryaga lo sujetó entre sus brazos un buen rato. Pero el chico no había terminado de explicarse y Buryaga escuchó todo lo que tenía que contar. Finalmente, cuando Serge parecía haber vaciado el buche, lo soltó y reculó un paso. Tú, le dijo, tocando suavemente la frente del niño con un dedo, no hiciste nada malo. El niño juntó las yemas de los dedos y las separó lentamente, simulando una explosión. Buryaga negó con la cabeza y sonrió a Serge. No hiciste nada malo, repitió. Evidentemente, el niño no hablaba Siri-Wok, pero le entendió. Buryaga llevó al niño hasta Niva Sek, que estaba charlando con otro grupo de supervivientes. Tiene que escuchar esto, maestra, le dijo. Ella le miró, intrigada. Le presento a Ser Hukarian, dijo Buryaga, dando unas palmaditas en los hombros del niño, que parecía repentinamente muy nervioso, como era normal. Ser el centro de atención de un Jedi podía intimidar a cualquiera. Teme haber perdido a su familia en el desastre, debemos hacer lo que podamos por ayudarle. Niva Sek asintió. Por supuesto, dijo. Todo lo que podamos. Serge se coló en los sistemas del puente del Ruta Legado justo antes del accidente, dijo Buryaga. Para gastar una broma, nada grave, pero pudo acceder a sus pantallas y, cuando lo hizo, vio un atisbo de lo que se encontraron y causó la desintegración de la nave. Eso es fascinante, dijo Nib, evitando mirar a Serge, para no asustarlo. Podía sentir su estado tan bien como Buryaga. Bueno, quizá no con la misma facilidad porque las emociones no eran su fuerte en la fuerza, pero la tensión y la confusión del chico brillaban como un árbol en llamas en plena noche. Hasta un iniciado en su primer día en el templo podría sentir la agitación de Serge. Tras pensarlo un momento, se volvió hacia el niño y se postró sobre una rodilla, colocándose a su misma altura. Buryaga me ha contado que fuiste muy valiente, dijo. Serge no respondió. También que viste algo cuando te colaste en los sistemas del Ruta Legado, justo antes del desastre. Estamos haciendo todo lo posible por detener las emergencias y evitar que algo así pueda volver a suceder jamás. Sé que puede ser un recuerdo doloroso, pero ¿me puedes decir qué viste, Serge? ¿Me lo puedes explicar? Serge miró a la Jedi, con la mirada otra vez vacía y perdida. Relámpagos, dijo. Parecían 3 relámpagos. Así concluimos este capítulo de La Luz de los Jedi. Espero que hayan disfrutado de esta emocionante historia tanto como yo disfruté narrándola. La fuerza nos conecta y su apoyo significa el mundo para Galaxia Sonora. Si aún no lo han hecho, los invito a unirse a nuestra comunidad galáctica. Suscríbanse, activen la campana y formen parte de cada nueva aventura en nuestro canal. No olviden dejar sus comentarios sobre qué otros mundos de Star Wars les gustaría explorar. Hasta el próximo capítulo y que la fuerza los guíe siempre.